de Mateo 18, 1 a 5 y 10. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle algo que los inquietaba, buscando entender quién tendría mayor honor y grandeza en el reino de los cielos. Ellos, con la expectativa de un reino glorioso, deseaban conocer el camino para alcanzar una posición elevada ante Dios. Jesús, con una serenidad que irradiaba sabiduría, miró a su alrededor, vio a un niño y, con un gesto simple pero significativo, lo puso en medio de ellos, un acto que por sí solo rompía cualquier concepción de grandeza mundana. Entonces, Jesús les dijo algo que trastocaba completamente sus expectativas: si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Era una afirmación que no solo los desconcertaba, sino que les exigía una transformación profunda del corazón. En lugar de buscar poder, debían buscar la humildad, la simplicidad y la confianza que caracteriza a un niño. Jesús continuó, señalando que quien se hace pequeño como un niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. La enseñanza no terminaba ahí, pues añadió: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Con esto, Jesús elevaba a los más pequeños, no solo en términos de edad, sino también a aquellos que son humildes, vulnerables y dependientes, mostrándoles que cuidar de ellos era cuidar del mismo Dios. Finalmente, les advirtió sobre el peligro de despreciar a uno de esos pequeños, recordándoles que los ángeles de los niños ven continuamente el rostro del Padre en el cielo, lo que otorgaba a los pequeños una cercanía especial con Dios. La vida de San Juan Bosco, conocido por su dedicación a los jóvenes, especialmente a los más desfavorecidos, resuena profundamente con esta enseñanza. San Juan Bosco nació en 1815 en una pequeña aldea de Italia. Desde joven, experimentó la pobreza y la dificultad, pero también desarrolló una sensibilidad especial hacia los niños y jóvenes que, como él, no contaban con muchos recursos. Al crecer y convertirse en sacerdote, dedicó toda su vida a trabajar con los jóvenes en situación de vulnerabilidad, aquellos que vivían en las calles y eran rechazados por la sociedad. Juan Bosco, o Don Bosco como se le conoce más comúnmente, entendió el llamado de Jesús en Mateo 18, no como una simple parábola o enseñanza moral, sino como una misión de vida. Para él, recibir a los jóvenes, muchos de los cuales eran huérfanos, pobres o marginados, era equivalente a recibir a Jesús mismo. Esta comprensión profunda de la dignidad y el valor de los más pequeños y vulnerables lo llevó a fundar la Congregación Salesiana, una comunidad religiosa que se dedicaba a la educación y formación de los jóvenes. Su visión era simple: ofrecer a los jóvenes no solo educación académica, sino también formación espiritual y moral, guiándolos hacia una vida de fe y dignidad. Un día, Don Bosco caminaba por las calles de Turín, una ciudad que en ese momento estaba marcada por la industrialización y el aumento de la pobreza urbana. A medida que avanzaba, observaba a los jóvenes que trabajaban en condiciones inhumanas en las fábricas, muchos de ellos sin hogar y sin familia que los cuidara. Recordaba las palabras de Jesús: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. En ese instante, su corazón se llenó de compasión y tomó una decisión radical: dedicaría su vida a ellos, a aquellos pequeños que no tenían a nadie que los defendiera o guiara. Don Bosco no era un hombre rico, pero confiaba en la providencia de Dios. Pronto comenzó a reunir a los jóvenes que encontraba en las calles, ofreciéndoles un lugar donde pudieran aprender y estar a salvo. No era un lugar lujoso, sino un refugio simple, pero lleno de amor y esperanza. En las primeras semanas, solo tenía unos pocos jóvenes a su cargo, pero a medida que su obra crecía, más y más niños llegaban a él. Muchos de ellos habían sido rechazados por sus familias o habían caído en la delincuencia, pero Don Bosco nunca los veía como casos perdidos. Para él, cada joven era una imagen viva de Cristo, un pequeño que debía ser recibido con amor, tal como lo había dicho Jesús. A medida que pasaban los años, Don Bosco enfrentó muchas dificultades. Las autoridades locales no entendían su labor y en varias ocasiones intentaron cerrar su oratorio, sospechando que reunía a los jóvenes para actividades subversivas. Sin embargo, Don Bosco, con una fe inquebrantable, nunca se rindió. Cada vez que se encontraba en una situación difícil, recordaba las palabras de Jesús sobre los pequeños y vulnerables. Sabía que su misión no era solo un acto de caridad, sino un mandato divino. Recibir a esos niños y jóvenes era, en efecto, recibir al mismo Cristo. Uno de los momentos más impactantes en la vida de Don Bosco ocurrió cuando un joven llamado Miguel Rúa llegó a su oratorio. Miguel era un niño que había crecido en la miseria, sin esperanza para el futuro. Al principio, se mostraba escéptico ante las enseñanzas de Don Bosco,
Pero poco a poco, gracias a la paciencia y amor del santo, comenzó a cambiar. Don Bosco veía en él un gran potencial y lo tomó bajo su tutela, ayudándolo a desarrollar su fe y a descubrir su vocación. Miguel, quien más tarde se convertiría en el sucesor de Don Bosco al frente de los salesianos, fue un testimonio vivo de lo que significaba recibir a un pequeño en el nombre de Jesús. Don Bosco, al igual que el niño que Jesús puso en medio de sus discípulos, entendió que la verdadera grandeza no residía en el poder o en el prestigio, sino en la capacidad de servir y amar a los más pequeños y necesitados. Su vida entera fue un reflejo de esta enseñanza, y hasta el día de su muerte, en 1888, continuó trabajando incansablemente por los jóvenes, viendo en cada uno de ellos el rostro de Cristo. La obra de Don Bosco no terminó con su muerte. Hoy en día, los salesianos continúan su misión en todo el mundo, educando y formando a jóvenes en situaciones vulnerables. Ellos, al igual que su fundador, siguen creyendo en el poder transformador del amor y la educación, inspirados por las palabras de Jesús en Mateo 18. Cuando Jesús dijo, "Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños", no solo hablaba de una actitud de respeto, sino de una invitación a proteger, amar y guiar a aquellos que son más vulnerables. Don Bosco entendió esta invitación y la vivió con una intensidad sorprendente. Cada vez que alguien rechazaba a uno de los jóvenes que la acogía, lo veía como una afrenta directa a Cristo mismo. Y, al igual que Jesús mencionó que los ángeles de los pequeños ven continuamente el rostro del Padre, Don Bosco creía firmemente que cada uno de los niños que él cuidaba estaba bajo la protección especial de Dios. En una ocasión, uno de sus jóvenes se encontraba gravemente enfermo. Los médicos ya no tenían esperanza y le recomendaron a Don Bosco que preparara al niño para la muerte. Sin embargo, el santo no se rindió. Se arrodilló junto a la cama del joven, oró con fervor y, con la fe profunda que lo caracterizaba, confió en la providencia divina. Al día siguiente, el joven comenzó a recuperarse milagrosamente, y en pocos días estaba de pie, agradecido por la intervención divina que había recibido a través de Don Bosco. La vida de Don Bosco, llena de sacrificios y actos de amor por los más pequeños, fue un testimonio viviente de las enseñanzas de Jesús en Mateo 18. No buscó nunca el poder o el reconocimiento, sino que se dedicó a ser pequeño, humilde y servidor de los más necesitados, demostrando que, al acoger a los niños y jóvenes, realmente estaba acogiendo a Cristo. Somos Evangelio Hoy Esperanzador, porque los laicos abrimos espacios de fe.